Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, jueves 10 de julio del 2025, estamos dando inicio a la última conversación del día, página 13, hoy día con un panel juvenil en todo sentido, el conductor y los dos panelistas. Vamos a saludar primero a Emilia García. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alan Álvarez, ¿qué tal? Aquí estamos, buenas tardes, Kike. Acá está el futuro de Chile. Oye, menos de 2 meses para el 18, ¿eh? ¿Ah? Menos de 2 meses para el 18, hoy día estaba mirando el calendario. Sí, en los matinales tienen puesto... Un poco más de 2 meses. Sí, un conteo. Un poquito más de 2 meses. Son 69 días, entiendo, algo así. Estupendo. Pero pasan ¿quién volando. está contando? En los En todo matinales caso, el ¿cuántas? 18 no es solamente el 18, es desde el 1 de septiembre. 79 así me que- dicen acá. 70 días. 70. Ya, 70 días para el 18. Y si sí. te pedí un par de días administrativos, puedes Claro. partir antes. Pero licencia médica, por No, ejemplo. eso está mal. Que no Oye. te escuche la Contralora. Entrémonos a los temas. Emilia propone un tema que está muy contingente, que es el voto de los extranjeros. Porque esta es una discusión que malamente se ha llevado a cabo en esta coyuntura porque hay una elección ahora a puertas. Si esto se conversara fuera de las elecciones sería, me imagino, otro el tono. Aquí de sector a sector hay intereses políticos cuando se determina el voto obligatorio, si hay multa o no hay multa. Cuando la derecha critica a la izquierda, en un momento la derecha va a hacer lo mismo con esto. Sí, electoralmente siempre hay cuenta y aritmética para regar agua al propio molino. Pero en este caso se está debatiendo sobre si el voto migrante tiene que ser obligatorio, si hay multa o no hay multa. Y lo más, un poquito más macro es si Chile es muy laxo en términos que deje votar a los extranjeros que residen en este país, Emilia. Sí, el contexto por el que propongo este tema es porque cuando volvimos al voto obligatorio hace un par de años, se mandata que se legisle sobre la multa para los electores que no votan. Entonces, en el marco de esa obligación legal, entonces hay dos iniciativas legislativas, una está más avanzada que la otra, que en el fondo busca establecer cuál va a ser la sanción y la multa para las personas que no votan. Y en ese contexto es que el gobierno, al parecer, ha dilatado la tramitación porque se ha enfocado en esto del voto de los extranjeros. Y efectivamente lo que tú dices, Kike, es cierto. Chile probablemente tiene una de las legislaciones más laxas o permisivas respecto del voto de extranjeros. Pueden votar los residentes que llevan más de 5 años en Chile. Y obviamente que eso es un debate que debiésemos tener. Es una legislación que tenemos desde los 80 y obviamente que con los flujos migratorios que hemos tenido en los últimos años, vale la pena volver a preguntarse si es que esa legislación es correcta. Pero yo veo un problema muy grave que es y lo comentábamos con Alan afuera, que se esté dando este debate justamente ahora en la mitad de un proceso eleccionario. Ni siquiera es previo porque ya tuvimos las primarias, así que ya estamos en la mitad. Y yo veo 3 problemas, sobre todo de estar pensando y cambiando las reglas del juego en la mitad. Lo primero es estos últimos. No es primera vez, de hecho, que cambiamos las reglas del juego en la mitad de un proceso. Lo vimos con la lista de independientes en el proceso constituyente. Está pasando actualmente con la reforma al sistema político y ahora lo vemos con el voto obligatorio. Y eso a mí me parece que tiene un problema que a veces es poco medible, pero que erosiona la confianza en las instituciones, obviamente que genera incertidumbre y transmite la idea de que el sistema político es maleable según conveniencias tácticas. Lo segundo, y que para mí es lo más evidente respecto al cálculo electoral, no sé si ayer o antes de ayer salió una encuesta de la Universidad del Desarrollo respecto del voto migrante, que mostraba lo que ya todos sabíamos, Claro. y es que el voto migrante tiende a favorecer a la derecha, no solamente a la oposición, sino que a la derecha. Más del 70%, de hecho, de lo que mostraba esta encuesta, es que más del 70% de los electores extranjeros votan por la derecha. Y para qué decir los venezolanos, ¿ah? Y bueno, y los venezolanos sobre todo, pero juntando en el fondo a José Antonio Kast, a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser, se prioriza, o sea, hay mayor preferencia por ese sector. Entonces obviamente que aquí hay un cálculo electoral de parte del gobierno
Y lo último, ya con esto cierro para darle ya el pase a Alan, que a mí me parece que la parte política es lo más importante por lo que acabo de generar, pero también aquí hay una gravedad institucional porque se está pasando a llevar mandatos explícitos de nuestra Constitución. Hoy día, de hecho, viene una carta muy interesante al director en el Mercurio de Sarko Luksic y José Ignacio Martínez que hablan un poco de esto y en el fondo habla de la omisión que podría estar incurriendo el Ejecutivo al paralizar el trámite legislativo, pero también ahora con este nuevo acuerdo pareciera que es solamente sancionar a los que no voten, pero que son ciudadanos y no necesariamente extranjeros. Ahora, también está en la discusión, que es tema aparte y no lo vamos a hablar ahora, el tema de la multa y el voto obligatorio. La magnitud de la multa. O la multa, de hecho, porque multa baja Es lo o mismo no que multa, no multa. es lo mismo que voto voluntario. Alan, ¿cómo ves tú el tema del voto extranjero desde tu mundo, desde el socialismo? Hay una mirada... El socialismo democrático declarado por muerto. Socialismo democrático. Hay una mirada Pero no aritmética. menos muerto que el Frente Amplio. Hay una mirada aritmética respecto de esto, es porque si los migrantes fueran de izquierda, ¿el mismo gallo cantaría? A ver, si los migrantes fueran de izquierda, chuta. Un buen Si hubiera llegado una contrafactor. oleada de exiliados de Milei. Claro. No, lo primero es que, claro, si hay un mandato constitucional, la Constitución es para cumplirla y debiese, como el gobierno, hacerse cargo de eso en esos términos. Lo primero que creo que, me imagino que va a decantar, y no nos olvidemos que el año pasado para la municipal también nos dimos como 4 o 5 vueltas para definir la multa y además el valor de la multa para el voto obligatorio. Y O sea, el esto último no es- minuto. El último minuto y costó un montón. Dicho eso, yo creo que aquí hay que ser ingenuo para no suponer que efectivamente hay deliberación con calculadora en mano. Es evidente que, así como en su momento la derecha con calculadora en mano planteaba que el voto tenía que ser solo voluntario, la izquierda igual ahora, y mucho, o sea, no es que yo lo esté intuyendo, no es que lo esté especulando. Como hay declaraciones públicas de parlamentarios del oficialismo diciendo que los migrantes son electoralmente perjudiciales para nosotros. Entonces, aquí lo primero, creo que es importante revisar nuestra intuición o las perspectivas históricas que han tenido ambos sectores en materia de voto. La izquierda durante mucho tiempo planteó y abogó por el voto como una obligación, pero también en la universalización del mismo. Es decir, mientras más personas voten es mejor, porque subyacía el supuesto, yo me acuerdo de Pancho Vidal diciendo algo así como, si la Pintana votara como votan las Condes, a la izquierda le iría muy, 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 Claro, muy bien. Porque Y ese- era mayor abstención en la Pintana que en las cosas. claro, y se presumía que esa abstención era electorado de izquierda. Entonces, a propósito de la idea de las clases y todo, pero bueno, eso se ha ido dibujando bastante. Entonces, la posición histórica de la izquierda era esa. Y la de la derecha, en cambio, era que en verdad el voto es un derecho, y como es un derecho, tiene que haber la libertad de decidir ejercer ese derecho o no. Y por lo tanto, ahí estaban más o menos los fundamentos que abogaban por el voto voluntario. Eso evidentemente ha cambiado y particularmente ahora queda claro a partir del voto migrante. Entonces, lo que yo creo que falta es que ambos sectores se hagan la pregunta de si en términos de fundamentos, en términos ideológicos, vamos a cambiar nuestra posición histórica en esta materia. Y creo que esa discusión no se ha dado. No se ha dado precisamente porque esto se viene haciendo y legislando a matacaballo, sobre la marcha, en medio de procesos electorales, pero la izquierda tiene que preguntarse si efectivamente va a renunciar a la idea de la universalización del voto, y la derecha tiene que preguntarse si efectivamente quiere cambiar la concepción del voto de un derecho a una obligación. Entonces, esa parte un poquito más profunda creo que habla del vaciamiento de contenido e ideológico que están teniendo ambos sectores. Perdón, voy a hacer un contrapunto ahí. Ahora cuando en la discusión para volver al voto obligatorio fue el oficialismo, de hecho más de 40 diputados del oficialismo fueron los que votaron en contra porque era el oficialismo el que no estaba a favor de volver al voto obligatorio. Pero Y de hecho era la oposición hace el 2022 creo que fue el cambio, el que promovió y más o menos en bloque aprobó el voto obligatorio. Sí, Si no o me sea, equivoco, ahí estuvo el discurso entonces- de Gonzalo Winter diciendo que la multa era Bueno, y discriminatoria con los también, pobres. Claro, sí, sí, pues, sí. y también ahí hay una inconsistencia política importante de la izquierda. Claro, o sea, pero a lo que voy es que
si nosotros miramos la trayectoria electoral completa de los sectores en Chile, los últimos 5 años son aquellos en que se ha dado vuelta la tortilla y se han cruzado las posiciones, pero para atrás era más o menos la posición que siempre han tenido. Sí, de acuerdo. Y ahí esa voltereta se ha dado sin una reflexión profunda. Entonces, efectivamente aquí hay dos cosas. Uno, la coyuntura electoral que nos lleva a discutir si es que el voto migrante tiene que ser obligatorio o no, o si se debiese permitir el voto migrante, o si se debiesen subir los requisitos para que un migrante pudiera votar. Pero también hay otra cuestión que hay que ponerla en perspectiva y que creo que esto alimenta la reflexión más profunda que nos falta. Y es que estamos viviendo cambios de tendencias, de macro tendencias, particularmente demográfica y de la multiculturalidad que se está convirtiendo la sociedad chilena, en que son inéditas, nunca las habíamos visto. Y por lo tanto, entender esto en las claves tradicionales, a ratos puede ser que te queden cortas esas claves tradicionales. Y por lo mismo, hoy día plantearnos efectivamente la posibilidad que personas que llevan 5 años en territorio nacional, que vienen de otro país, que no tienen nuestra cultura arraigada, tomen decisiones respecto a quién conduce el país. Bueno, eso es una discusión que amerita dar, Sí, pero maneras. desde Esa perspectiva de entender que hay situaciones que son inéditas en la sociedad chilena y que son fenómenos globales. Sí. Pero, Sin ir más lejos, ningún chileno, o no sé si ninguno, pero ayer averiguaba, en Perú un chileno que lleva viviendo más de 5 años, creo que puede votar por alcalde, pero no puede votar por el presidente de la República Peruana y en otros países. Eso. En otros países se diferencia entre las elecciones locales y las elecciones generales. Exacto. Entonces, incorporemos esa observación natural que ni siquiera tenemos que medirla, o sea, la vivimos en la cotidianidad y la gente la tiene presente, que de hecho es un tema de características políticas también. Entonces, ¿vamos a dar esta discusión a propósito de una coyuntura electoral o vamos a tocar el tema desde la estructuralidad de hacia dónde va la sociedad y el país que estamos formando? Y por último, yo tiendo a creer que a diferencia de este filtro que uno hace de decir, no, mira, es que los migrantes venezolanos votan por la derecha y no sé, pues, Y los europeos por la izquierda. izquierda. Claro, y los migrantes europeos votan por la izquierda. Yo no sé si eso consistentemente a lo largo del tiempo va a ser así. Eso también puede cambiar. También pueden haber modificaciones en las preferencias de las personas, porque puede que la izquierda de pronto decida hacer un plan económico de desarrollo, un plan de inclusión, un plan habilitante en términos laborales para la población migrante y conquista ese voto como en el mediano plazo. Entonces, ojo también ahí que a ratos se toman decisiones en base a conjeturas como si estas fueran pétreas, pero la verdad es que ya nos ha demostrado las últimas 500 elecciones que hemos tenido, porque muchas que hemos votado últimamente, que el comportamiento electoral de la población es muy dinámico y no necesariamente se leen las claves tradicionales de izquierda y derecha. Ahora, la excepcionalidad del momento, como dice Alan, uno puede reflexionar lo siguiente, ¿por qué 5? ¿Por qué 6? ¿Por qué no 3? Y lo otro es que los inmigrantes que están llegando ahora en masa, que antes no llegaban en masa, están ocupando lugares de los colegios, en la salud, o sea, su vida se está armando en torno del sector público. Entonces mi pregunta es, si ellos dependen de las políticas públicas de salud, educación, vivienda, etcétera, ¿por qué no tienen derecho a elegir a las autoridades? Porque aquí la sospecha es que esta gente se va a ir. Porque si supiéramos que se iban a quedar, bueno, podrían votar, no hay problema. Entonces, la excepcionalidad, como dice Alan, ¿no debe llevar a pensar distinto a lo antiguo? Es una muy buena pregunta porque una cosa yo creo que acá hay que diferenciar entre migrantes irregulares y migrantes regulares. Claro. Los migrantes irregulares aún así pueden tener acceso, por ejemplo, a servicios básicos de salud, pero si estamos hablando de migrantes regulares que conviven y que hacen su vida acá, cabe preguntarse entonces cuáles son sus derechos y deberes cívicos también. Ahora bien,
creo que se podrían también poner más requisitos. Yo no soy experta en ningún caso en este tema, pero hoy en día es solamente la residencia por más de 5 años, pero no se pide, por ejemplo, si es que tiene algún trabajo o no, y quizá eso también podría ser importante saber. Y también a mí me parece interesante la propuesta de diferenciar entre qué tipo de elecciones estamos hablando. Si son elecciones locales, bueno, entonces tiene sentido que una persona que se instaló en una comunidad, que ha hecho vida, que como bien dices, Quique, tiene a su hijo en el colegio y vive en un sector, pueda elegir a su alcalde o a sus concejales. Ahora, puede elegir también a su gobernador regional, habría que preguntarse, y puede elegir a su parlamentario. Quizás puede elegir a su parlamentario, pero no elegir al gobernador regional. ¿Se acuerdan de esos que tenían nacionalidad italiana, que siempre les llegaban votos y podían elegir chilenos, pero y que votaban en su elección? O sea... Y yo creo que ahí mirar la experiencia internacional es clave. Por lo que decía Alan antes, los fenómenos migratorios no son exclusivos de Chile en ningún caso. Todos los países del mundo están viviendo fenómenos migratorios. Europa por de pronto. Entonces habría que mirar qué es lo que hacen eso y efectivamente Chile es el más permisivo en ese sentido y vale la pena volver a preguntarse entonces si es que los migrantes deben tener voto y en qué elecciones y en qué calidad. Porque alguien podría decir, ok, pero para que ellos son voluntarios. ¿Pero por qué? Pero hoy día, por eso mencionaba la carta hoy día del Mercurio, porque ahí mencionan no sé si es un fallo del Tribunal Constitucional que dice que en el fondo podría haber una inconstitucionalidad en separar a electores de ciudadanos. Hoy en día la multa en la Constitución habla de los electores que no votan y el proyecto de ley de Johanna Pérez, que probablemente sea el que se apruebe, habla solamente de multa para los ciudadanos que no votan. Entonces, ahí quizás podría haber un resquicio legal que no estamos mirando y probablemente o posiblemente el Tribunal Constitucional podría en las próximas semanas decir, oye, la multa tiene que ser para todos los electores. Igual. Y los electores actualmente incluyen a los migrantes que con residencia llevan más de 5 años en Chile, entonces la multa también tiene que ir para ellos. Y ahí, nos vamos a ver enfrascados de nuevo en esta misma discusión. Y yo quería hacer el punto que se me quedó en el tintero antes. Respecto de la inconsistencia política, Alan mencionó muy bien la inconsistencia que podría tener la derecha, pero recordemos que hasta hace muy poco, para los procesos constituyentes, la misma izquierda no solamente defendía proyectos de ley que le daban más derechos a la población migrante en términos de voto, sino que también defendían que fueran candidatos a convencionales constituyentes, lo incluía la propuesta del apruebo. De hecho, no contemplaba ningún requisito mayor. Entonces, ahora ha habido mucho más cambio y como ha sido la tónica de los cambios en el oficialismo, no median razón y tampoco median explicaciones, lo que al menos hace pensar que entonces hay un interés político y electoral detrás y no tanto por convicción, y el próximo año que probablemente tengamos un gobierno de la actual oposición y que no vamos a tener elecciones, entonces se podría abrir de nuevo el debate. Hay que mirar entonces cuál vuelve a ser la posición de ese sector. Ahora creo que no van a abrir el debate, en periodos no electorales no van a abrir el debate, porque no les interesa el debate en los periodos que no son contingentes y que están relacionados con el resultado electoral o no. Aparte que hay cuando yo creo que cualquier gobierno que venga aprendió la lección de este gobierno, que cuando uno parte gobernando, no parte haciendo las reformas más importantes. No las deja para después de un plebiscito que más encima pierdes. Claro. Entonces, y no amarra todas las reformas a esa. Yo creo que esa lección se aprendió. Pero mira, en materia claro, las posiciones de la izquierda, aquí todo había un revoltijo. O sea,
La izquierda también defendió los retiros y la derecha también. O sea, como que aquí había un revoltijo de posiciones que dicen bastante del estado actual de la política. Ahora, si bien la izquierda ha cambiado su discurso respecto a la migración, a mí lo que me sorprende es que la derecha ha tenido siempre un discurso duro con la migración. Y sin embargo los migrantes votan por ello. Pero es que eso es muy paradójico. En Panel Ciudadano UDB, fíjate en el dato que le favorece a Kast, que son muy sancionatorios con Johannes Kaiser, pero no con Kast. Y eso como que permite concluir una hipótesis que está dando vuelta, que Kaiser ayuda a Kast porque lo corre hacia el centro. Porque con Kast no son tan vehementes y Kast y Kaiser tienen políticas más o menos Miami gana Donald De hecho, Trump. De hecho, Johannes Kaiser es menos apoyado que Janet Jara. El 28%, según la encuesta de Panel Ciudadano, vota por José Antonio Kast, el 19% por Matei, el 15% por Jara, el 11% por Kaiser y el 5% Parisi. Claro, pusieron... Parisi al parecer le está robando votos. Claro, Sí, pero en migrantes... general mucha gente ya no vota por Kaiser, en verdad, pero... Claro, no, digo, los migrantes pusieron a Kaiser como el enemigo, Sí, no sí, a Kast. Sí, pero claro, o sea, igual la derecha agrupa un cuestión importante. Ahora, en cuanto a la discusión del sector público ante migración, primero, efectivamente, en materia de alcaldes tienen algo que decir, o sea, y pueden decir cosas muy categóricas, porque había población y electorado migrante en Recoleta cuando ganó Daniel Jadwe y cuando ganó Fares Jadwe. Claro. Hay población migrante y electorado migrante en Estación Central, y el alcalde independiente por Frente Amplio, que es Felipe Muñoz. Así como también población migrante votó por Irací y después votó por Mario Desbordes de manera categórica. Entonces, vuelvo a insistir. En San Miguel, en Independencia. Y en un montón de lugares. En todas esas comunas que aumentaron la población de votantes el año pasado, se perdió el oficialismo. Pero en otras ganó. comuna. Como en Recoleta, como en Estación Central. Entonces, no hay... Yo creo que a ratos... La clave que se ve en los gobiernos locales no tiene tanto que ver con izquierda y derecha, tiene más que ver con gestión y de qué manera esa gestión se hace armoniosa para esta población migrante. Porque, o sea, la gente que vive en Santiago Centro habla mucho de las sensibilidades, y a cualquiera que transite por ahí, yo trabajo en el centro, uno ve efectivamente lo complejo que se hace la convivencia entre la población que está ahí por las cocinerías en las calles, el comercio ambulante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema ahí. Y lo otro, que esto vuelve a ser una cuestión de percepción ciudadana, así como a la gente cuando le dicen, ¿cómo está la economía? No, está como el forro. Y su situación familiar, perfecto. Perfecto. ¿Cómo es qué opinan los migrantes? No, que se vayan todos. ¿Y usted ha tenido experiencia con migrantes? Sí, son todas muy buenas. No, tengo Bueno, y duda. lo que pasa con la ENUSCE esta semana, que la seguridad es una percepción altísima, la inseguridad es una percepción altísima, pero en los datos no hay... La victimización ha ido... claro. Entonces, claro, hay problemas, sí, esos problemas efectivamente generan temor en la sociedad, pero fíjate que economía, migración y seguridad, que son estos temas donde está desalocado el diagnóstico de lo general versus lo particular o lo que yo vivo, son precisamente las teclas que se están tocando en esta elección presidencial. Entonces, hay que tener un ojo ahí de cómo a veces el relato o la propuesta de la discusión política exacerba más bien el conflicto en lugar de ir a dar soluciones, y todo liderazgo político tiene el deber de hacer política a partir de soluciones y de cambios, y no de fomentar el miedo o la incertidumbre. Alan, Emilia, los convoco a seguir conversando en Página 13, pero antes de ir a una pequeña tanda saludamos a nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 1 UF masiva mensual. Una UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más.
No te pierdas el crédito hipotecario Santander con subsidio al dividendo, tasa de interés ultra rebajada, hasta 90% de financiamiento y plazo de hasta 30 años. Conoce más en santander.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor, 4x4, motor 2.0 turbo, 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 114.6 y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en GAC Motor Drive to Perfection. Vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos con más. Página 3 acá en Tele 13 Radio.